Ya. Muy bien. Estamos a junio, finales prácticamente. Ya pasamos más de la mitad del mes de junio. Así que todo se adelanta muy rápido. Yo espero que ustedes, al igual que yo, se sientan bien. Hoy, entrando en materia, vamos a hablar de la lectura que vamos a realizar y quisiera advertirles que vamos a leer unos 38 o 40 minutos. No es mucho, porque ahora en política quieren hacerle ver a la gente que no se puede hablar mucho, que no se puede plantear todo lo que uno aspira a que se consiga, que no haya debate, porque nos quieren embrutecer, nos quieren poner bruto, más nos quieren poner. Por eso no queremos oír a nadie, no queremos leer, no queremos capacitarnos. Y quiero que sepa que los grandes hombres se han dedicado a estudiar solo, inclusive. Solo, son autodidactas que estudiaron por su cuenta. Por ejemplo, les voy a poner rápidamente como muestra la experiencia de Juan Bosch. Juan Bosch hizo cuanto en Laguna Salada, por ahí, hasta el 7º curso en La Vega. Y de ahí en adelante se hizo un hombrecito y decidió ya en plena dictadura de Trujillo irse del país porque no quería vivir en la oscuridad. Y ya fuera del país, donde primero él se puso a trabajar, fue precisamente en una biblioteca y ahí empezó a estudiar ampliamente la realidad de los pueblos de América Latina y todo lo que había pasado en el desarrollo de estos pueblos desde la ocupación de los españoles hasta los últimos tiempos de su vida. Se la pasó estudiando y estudiaba de todo, estudiaba de geología, estudiaba de geografía, estudiaba de aeronáutica. Juan Bosch estudiaba de mecánica. Juan Bosch sabía cómo funcionaba un ingenio. Juan Bosch sabía de cómo funcionaba sobre todo la economía. Y sabía quiénes eran los grandes beneficiarios de los gobiernos que hasta entonces él había conocido. Que cuanto había conocido la dictadura de Trujillo, un poco Horacio Vázquez, un poco antes de Horacio Vázquez, pero transcurrieron 31 años de dictadura que impuso Estados Unidos a este país, a Rafael Leónidas Trujillo. Bueno, en ese tiempo habían grandes intelectuales en lo que tenía que ver con la corriente del pensamiento. La burguesía dominicana, una parte importante, se había ido a estudiar a los hijos de los burgueses, a Francia, otros muy pocos a Estados Unidos, mayoría se habían ido a Francia. En Francia había un empuje de las ideas enorme, tanto de los que creen en imponer su criterio sobre la voluntad del pueblo, tanto en lo económico como en lo que tiene que ver la política, las acciones para beneficiar o no beneficiar a la población o beneficiar a las élites. Se dividió el mundo en dos corrientes. Y en esas dos corrientes aquí anduvo Juan Bosch, luego surgieron otros intelectuales que defendían la corriente de beneficiar a las élites. Bueno, y Juan Bosch fue muy adelantado y logró imponer su visión en una contienda política, pero tuvo que hablar mucho de todo lo que había aprendido. Todos los días hacía reflexiones para que el pueblo las oyera.
Y recuerdo como ahora yo, un niño de 8 o 10 años, ya de entre 10 y 12 años, cada vez que yo era muy andariego en mi pueblecito, en la Piña de Cotuí, en Fantino. Yo iba a toda la casa ya a la 1:30. Claro, ya había pasado el almuerzo, porque antes del almuerzo no se podía ir a visitar a nadie, porque estaba prohibido por nuestro padre, que decía que aquella que íbamos a pedir comida, y la comida no se pide, la comida se gana, y para eso estaba él trabajando duro, se la ganaba la comida para mantener a sus hijos, porque los hijos no podían ir a la hora de la comida de forma tal que pensaran que en la casa no había comida. Sí, era un hombre muy íntegro, muy dedicado a lo suyo. Bueno, y ya a la 1:30, todo el mundo tenía en sus raditos, esos raditos que existían aquí en toda la casa, un radito chiquito, portátil, todo el mundo en cadena oyendo Homeboys. Las explicaciones del desarrollo de la sociedad, del desarrollo de la política. Eso antes de gobernar, en el mismo gobierno lo hacía todos los días, y luego que lo derrotaron, volvió y colocó su forma de hacer la política, educando al pueblo. ¿Qué pasó? Lo veremos. Pero aquí, en este libro, que hoy vamos a leer un trozo de la vida, y por lo que es la gracia que él estuvo correteando con la población, luchando por los intereses de ella, desde una pequeña función que a raíz de él graduarse consiguió para trabajar, educar y orientar a los aborígenes de México. Hasta ya hecho hombrecito, se dedicó a tiempo completo a la política, pero sobre todo a la política del bien común. Y claro, él llegó a representar el bien común, y todas sus concepciones del mundo giran alrededor del bien común, de favorecer a la población, para que la población tenga la oportunidad de vivir dignamente. Y por eso luchó. Pues vamos a leer. El 19 de enero, esta es la primera elección presidencial en el fraude del fraude que le hicieron a él en el 2006. Oigamos, el 19 de enero comencé la campaña presidencial en Metratonoc, en la montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país. Una vez más, quise dejar de manifiesto mi compromiso con los desposeídos y olvidados de México. Durante 10 meses de precampaña y campaña recorrí 140,000 kilómetros de autopistas, carreteras y caminos de terracería para llegar a ciudades y pueblos de todas las regiones de México. Realizamos 681 mítines y nos reunimos con 3.500.000 personas. Desde el principio opté por apoyarme en la gente para hacer campaña. La idea fue desatar la creatividad y el ingenio de los mexicanos, como había sucedido ya durante el movimiento contra el desafuero. De esa forma, muchas mujeres y vecinos y hombres se convirtieron en promotores del cambio. Se dedicaron a convencer a los vecinos, a los familiares y compañeros de trabajo. Corrían las voces, elaboraban volantes y los distribuían. Hacían sus propias cartulinas, mantas, banderas, pintaban bardas y colocaban la propaganda en casas, auros o centros de trabajo. En fin, puedo decir que esta lucha la hicimos entre todos y que así se debe seguir haciendo. Otra característica fue que la campaña que no se limitó a la publicidad o la mercadotecnia, porque no se trataba de introducir un producto al mercado, sino de postular y transmitir ideas para la transformación del país. Además, las campañas que se sustentan únicamente en la publicidad requieren mucho dinero y nosotros no estábamos dispuestos a conseguirlo a cambio de subordinar principios y decisiones futuras, sometiéndonos a grupos de intereses creados a cambio
de financiamiento electoral. Desde el principio dije que no quería llegar a toda costa a la presidencia de la República, ni dejar trozos de dignidad en el camino. Con mucha claridad sostuve que no quería el cargo para pasármela pagando facturas a potentados o a lampa de la política, que no quería llegar atado de pies y manos, sino con absoluta libertad para poder cumplir con el compromiso de transformar el país. ¿Habrán hecho eso los candidatos y presidentes que hemos tenido aquí por muchos tiempos? Una pregunta. ¿No habrán hecho contubenios? ¿No habrá habido acuerdo en cuartos oscuros para beneficiar sectores y élites? Piensen. ¿O acaso creen ustedes que los presidentes que hemos tenido han caído del cielo por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿O ha sido impuesto por la voluntad de los que establecen su hegemonía aquí imperial y de los oligarcas elitistas poseedores de todas las riquezas, desaforrando, debancando, descuartizando a este pueblo por siglos? Bueno, debe saberse que varios de los hombres más ricos de México me ofrecieron dinero. Nunca acepté. Sostengo que quiero aceptar este tipo de ayuda. Termina sometiéndose y pierde su libertad. Es decir, que el que acepta eso dinero pierde su libertad y tiene que gobernar para ellos. Es así. Ustedes le van poniendo atención a esto cuando vayan en el carro, cuando estén en su casa, que quieran oír algo diferente, pues ustedes la escuchan. Va a estar en YouTube. En YouTube, esto está en YouTube. Está en todas las otras plataformas, en Facebook, está está en Twitter, está en Telegram, el canal que tengo nuevo de Telegram. Va a estar también en Instagram, y por pequeños párrafos va a estar en TikTok e Instagram. En los niveles de la política mafiosa que imperaba en el país, nadie da nada sin pedir algo a cambio. Con esa consideración en mente, me negué a reunirme con Elba Ester Gordillo. Muchos, incluidos los paladines de la llamada izquierda moderna, podrán decir que política es negociación. Sí, siempre y cuando no se comprometan principios y se pierda la dignidad. Lo que siempre hizo Juan Bosch, nunca comprometió los principios ante ofertas de gobernar, si tenía que empeñar los principios, por encima de todos los principios. Muchos, incluidos los paladines de la llamada izquierda moderna, podrán decir que política es negociación. Sí, siempre y cuando no se comprometan los principios y se pierda la dignidad. Ahora, más que nunca, quien gobierne México necesita autoridad moral. Además, ¿de qué sirve el poder si se llega a él sin libertad para transformar? ¿Acaso se piensa que sería posible cambiar el país si se hacen compromisos vergonzosos con la oligarquía y con el hampa de la política? No. Por eso sostengo que Felipe Calderón fue un pelele. Ese señor fue presidente, por eso, un pelele, porque fue impuesto por los sectores poderosos y gobernó para ello bajo un estilo mafioso. Fue un pelele, y esto no es un insulto, sino una descripción. No es grotesco que le haya entregado la Secretaría de Educación Pública a Elba Ester Gordillo. El tiempo que Calderón estuvo en la presidencia lo dedicó a pagar facturas a favores a quienes lo apoyaron con dinero o le ayudaron en el fraude para imponerlo. Tampoco hay que engañar a nadie, es decir, recibir dinero, hacer compromisos y no cumplir.
Eso es perverso y temerario en un nivel menor, porque estamos hablando de la gran mafia de la política mexicana. Cuando en campañas de gobernadores o de presidentes municipales se recibe dinero o se hacen tratos con el narcotráfico, si se cumplen los acuerdos, se cae en el delito de asociación delituosa en la esfera del derecho penal. Y si no se cumplen, la delincuencia organizada no perdona. Por eso yo no engañé a nadie, actué con franqueza, traté de convencer y persuadir de que era necesario un cambio real y que nuestro triunfo no significaba una amenaza para nadie. Afirmé que incluso podría convenirle porque ya no era posible mantener al país en franco deterioro, en decadencia. Pero las cúpulas no fueron capaces de entender ni de aceptar nada. Decidieron optar por el fraude y nos robaron la elección. Prefirieron seguir viviendo en el mundo de los carros blindados y rodeados de guaruras o pasando largas temporadas en el extranjero en vez de contribuir a la renovación de la vida pública en México. Las élites nunca apoyan al bien común como filosofía. Las élites solo tienen un Dios, el Dios dinero, y actúan y trabajan para engrosar cada vez más las fortunas que poseen, como los hacen los dominicanos de las élites. Nunca en la historia reciente de México una campaña política se había definido con tanta claridad a partir de dos proyectos de nación, no solo de distintos, sino contrapuestos, que fue lo que les planteé. Cuando Juan Bosch habían dos proyectos de nación. Claro, se impuso el imperio, derrotaron a Juan Bosch, ganó las elecciones, lo debancaron, le dieron un golpe de Estado, los exiliaron, las élites, los norteamericanos y los criollos se juntaron para eso, le hicieron la vida imposible, quisieron desacreditarlo, lo acusaron de loco, de que era un mentiroso, de que era un estafador, en fin, dijeron todas las perversidades de Juan Bosch, pero Juan Bosch se le salió de abajo de la patana, construyó un partido para liberar a este pueblo. Y cuidado con la liberación nacional, cuidado si alguien osa anular como principio fundamental del partido en este próximo Congreso lo que establecen los nobles principios de Juan Bosch, que para tener una república fuerte necesitamos hacer la liberación nacional, donde se deje atrás el atraso, la mentira, la ignominia, la falta de educación, la falta de oportunidades, en fin, todo lo que le hace daño al ser humano, que solo se logra evitando eso con la liberación nacional. Bueno, este proceso ubicó a cada quien en su lugar. Se mostraron con pasión las preferencias o discrepancias políticas de los ciudadanos, hasta en el mismo seno familiar. Quedaron al descubierto el pensamiento y los intereses que representan periodistas, intelectuales, empresarios y otros miembros de la llamada sociedad política en esa lucha de dos corrientes, tanto en México como aquí. Por eso estoy leyendo esto, por el parecido de la angurria de los sectores oligárquicos de tener el control del gobierno, porque de esa manera controlan la población, se enriquecen enormemente y solo ellos pueden optar la pasión de vivir bien. Y que lo que pensamos diferente optamos y nos hemos comprometido con que la población viva bien. Por eso sigo siendo del PLD, por la liberación nacional, no por ningún líder que haya tenido, o pseudo líder, o de los mal llamados líderes, o grupos. No, siempre apoyo lo que entiendo es lo mejor para la población desde la óptica de un PLDista que cree en la liberación nacional. Cuando deje de existir como pensamiento
y guía de nuestros ideales, la liberación nacional en el PLD. Hasta a ese día estoy en ese partido, para que se sepa, para que luego las ratas sean lo que se queden. Bueno, piénsenlo bien. Nuestros adversarios tuvieron que salir a defender con descanso el proyecto antipopular y entreguista que se aplicaba, con expresiones tan directas como la del Fox. Eso fue un presidente malísimo que tuvo México, corrupto. Debemos seguir por el mismo camino o la otra. Hay que cambiar de jinete, pero no de caballo, decía Fox. Hay que seguir con el sistema de explotación del neoliberalismo. También el sector empresarial apostó. Los empresarios apostaron para mantener la misma política económica y el candidato de la derecha se alineó expresando que él no cambiaría el modelo económico ni revisaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Que creen en las élites, que solo ellas pueden enriquecerse y vivir bien. Hay que romper con eso aquí en este país. Nosotros, por el contrario, sostuvimos que el país ya no aguantaba más de lo mismo, si lo que creían en el pueblo, los que luchan por el pueblo, los que están comprometidos con el pueblo y los que entienden que el pueblo lo es todo, porque solo por el pueblo hay que trabajar y solo con el pueblo hay que gobernar y salir del atraso con todo el pueblo. También sostuve que se debía cambiar de forma de hacer política y sobre todo que era imprescindible terminar con los privilegios. Todo lo que eso planteaba a López Obrador, y por eso en el 2006 le robaron las elecciones. Durante mi campaña definimos casi a detalle el proyecto alternativo de nación. Dijimos que al llegar a la presidencia nos comprometíamos a reactivar la economía, a generar empleos y garantizar mejores condiciones de vida para la mayoría de nuestro pueblo. Pero oigan lo que sigue. Sacaríamos al campo del abandono en que se encontraba. Se fomentaría el sector agropecuario, pesquero y forestal. Apoyaríamos a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. Se fijarían precios de garantías. Se protegería a los productores nacionales, como lo hacen casi todos los gobiernos del mundo. Impulsaríamos la industria de la construcción, no solo porque hacía falta crear infraestructura y realizar obras públicas, sino porque de esa manera reactivaríamos rápido la economía y se generarían muchos puestos de trabajo, pensando en el pueblo, la población. Fomentaríamos el turismo para generar divisas y empleos, protegiendo el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural. Modernizaríamos el sector energético para convertirlo en palanca de desarrollo nacional. No como ahora, que lo que se lo están entregando a los empresarios para que ellos acumulen más riqueza. Aquí cambiaríamos la política petrolera, que consistía básicamente en vender petróleo, como aquí se hace con el oro, que se le vende, se le regala a Estados Unidos, a los canadienses. Bueno, y hasta los chinos tienen minas aquí. De esa forma daríamos valor agregado a la materia prima. Eso lo planteaba Juan Bosch, darle en su estilo futuro de gobernanza, agregarle valor a la materia prima, al guineo, al plátano, al oro, a la plata, al hierro, al cobre, a la bauxita. Él creía enormemente en la necesidad de darle valor a nuestros productos, materia prima, porque era lo que nosotros generábamos, pero teníamos que agregarle la transformación para darle valor, hacer tornillos, hacer placas, hacer cadenas, hacer anillos. En fin, utilizar todo lo que teníamos para el progreso, el desarrollo del país. Bueno, generación de energía. Propusimos construir refinerías para dejar de importar gasolina y extraer el gas que México tiene en su suelo. Hicimos el compromiso de no aumentar el precio de la energía eléctrica, el gas, las gasolinas y el diésel para impulsar la industrialización del país y ser competitivos en el mercado internacional sin privatizar la industria eléctrica ni el petróleo.
Aquí no, aquí es privatizando todo, que están arrancándole al pueblo su riqueza para entregársela a las élites. Nuestra propuesta definitiva, progreso con justicia, porque, como decía don Jesús Silva Herzog, progreso sin justicia es retroceso. Reiteraba también que estábamos a favor de la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos. En consecuencia, nos comprometíamos a empezar a pagar la deuda que tenemos con las comunidades y con los pueblos indígenas de México, la verdad más íntima de nuestro país. Dijimos que dotaríamos de servicios públicos a las colonias populares de las grandes ciudades, incluidas las ciudades fronterizas y los principales centros turísticos. Se aplicaría programa de la pensión alimentaria para todos los adultos mayores del país. Aquí una pensión, eso hay que rogarle a María Santísima para ver si alguien se conduele y te asigna la pensión que tú te mereces y que debe respetarse por la Constitución de la República, porque eso es sagrado, todo el esfuerzo, el trabajo que ha hecho un ser humano durante toda su vida y que al final no tenga ni con qué vivir, que no tenga ni con qué comprar medicina, no tenga ni con qué caerse muerto, como dice el refrán. Se apoyaría con becas a personas con discapacidades y a madres solteras. Se garantizaría la atención médica y los medicamentos de manera gratuita. Se fortalecería la seguridad social y se atendería de manera prioritaria la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares de manera específica. Cumpliríamos el compromiso de garantizar 100% de cobertura en educación superior. Ningún joven sería rechazado en las universidades públicas. Daríamos la atención que merece a la actividad cultural. La política en esa materia la definirían los propios creadores de ellos. Saldrían el nuevo responsable de su aplicación. Fomentaríamos la práctica del deporte, tanto en su vertiente de esparcimiento y salud, como en la de alto rendimiento. Asimismo, reafirmé que la política exterior de nuestro gobierno se sujetaría a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de las naciones, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo, tener buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo, porque llevaríamos a cabo una política exterior mesurada, no protagónica, no seríamos candil de la calle y oscuridad en nuestra casa. Aplicaríamos el criterio de que la mejor política exterior es la interior, en el entendido de que si hacemos bien las cosas en nuestro país, si hay progreso, justicia, seguridad y paz social, van a respetarnos afuera. Dijimos también que no nos meteríamos en asuntos de otros pueblos y otros gobiernos, porque no queríamos que nadie interviniera en los asuntos que solo competen a los mexicanos, como país libre y soberano que somos. Y subrayé que el presidente de México no sería pelele de ningún gobierno extranjero. Ese era los programas de trabajo de gobierno que planteaba en el 2006. Pero es un hombre creíble, absolutamente creíble, confiable. Es todo lo que ha hecho en México. Sacar a México del oscurantismo, del ostracismo, de la corrupción inigualable en país alguno del mundo. Y ha transformado todo, lo ha transformado todo, lo ha transformado todo. Ese es el libro. Gracias. Propusimos dar un enfoque social al progreso de la inseguridad pública. Sostuvimos que la mejor manera de enfrentar la delincuencia es crear mejores condiciones de vida y de trabajo para nuestro pueblo, sin dejar, por supuesto, de atender los efectos. Combatiríamos la corrupción en los cuerpos policiales. No permitiríamos ninguna forma de asociación entre la delincuencia organizada e instancias o personas del gobierno, porque en ese caso no hay fronteras, no hay autoridad. No caeríamos en la torpeza de cambiar a una banda y proteger a otra de la ley. Dijimos, se tiene que aplicar por parejo y sin contubernio la ley, como es ahora, que es con contubernio en contra de alguien que pueda hacerle sombra hoy
o mañana y aniquilarlo políticamente, como le hicieron a López Obrador, como le hicieron a Andrés Manuel López Obrador, que quisieron eclipsarlo, quisieron sacarlo del medio, quisieron exterminarlo y no pudieron. El hombre se la sabe jugar, el hombre ha demostrado lo capaz, lo estratégico, lo ideólogo que él es, porque ha llevado ese país a un punto de progreso, pero de no retorno al atraso. También expresé que aspirábamos a establecer en México la justicia en el marco de la libertad y el respeto. Gobernaríamos con apego a la Constitución y a las leyes. Se fortalecería la división y el equilibrio entre los poderes. No se permitirían violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos. Demostraríamos que la gobernabilidad es posible sin autoritarismo y sin represión, y cumpliríamos con la responsabilidad del gobierno de mantener la estabilidad social y política. Una autoridad democrática, explicamos, tiene que garantizar la gobernabilidad mediante el diálogo, el acuerdo y la tolerancia, y sin recurrir a la represión. Me comprometí a hacer valer el principio jurista de nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y así lo ha hecho, y así lo ha logrado durante ya por cumplirse su sexenio, es decir, 6 años de gobierno de grande satisfacción para el pueblo y con una aceptación de más del 80% del presidente en el corazón de la población. ¿Dónde usted ha visto eso, por Dios? Por eso, reitero, es la reencarnación de Juan Bosch. Reencarnó en México Juan Bosch. No así, donde debió reencarnar. Ofrecimos garantizar la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de crítica, el derecho a disentir y los derechos de las minorías. Claro, no quiero decir con esto que los discípulos de Juan Bosch no le quedó su rapa de lo que enarbolaba con tanto empeño y trataba de educar a esos discípulos, esa luminaria de América Latina que estuvo en el pensamiento de Juan Bosch, porque hicieron transformaciones, claro. Se lo achaco al síndrome de golpe de Estado, no haberse comprometido en absoluto con la población y que tuvieran que hacer acuerdo con las élites. A eso se lo achaco. El derecho a disentir y los derechos de las minorías. También repetí muchas veces que la venganza no es mi fuerte. No odio ni albergo rencores. Soy un hombre feliz. Lo único que quiero y por lo que he luchado y seguiré luchando hasta que me retire de la vida pública es contribuir a lograr una sociedad mejor, sin clasismo, racismo, discriminación ni privilegios. Es más, el domingo 28 de junio del 2006, en el Zócalo, en el acto del cierre de campaña, dije que inmediatamente después del triunfo electoral convocaría a representantes de empresarios, de las iglesias, de la sociedad civil, a representantes de indígenas, campesinos, obreros y profesionales, a intelectuales, para construir un acuerdo, un nuevo pacto nacional, con el propósito de desterrar el influyentismo, la corrupción y la impunidad y encauzar a México por el camino del progreso, la justicia y la verdad, y la verdadera legalidad. Y lo ha demostrado que se podía, que se puede y que se pudo y que lo hizo. Hoy México es diferente. Tiene un pueblo diferente. Tiene un pueblo decidido a seguir trillando el camino de la transformación para adquirir el nivel necesario que sea posible para transformarse en una potencia en el mundo. Están decididos a eso los mexicanos, los felicitamos. Durante la campaña siempre expliqué de manera sencilla cómo íbamos a financiar el desarrollo del país y cumplir con nuestros compromisos. Ante la insistencia de nuestros adversarios acerca de que nuestra propuesta de crecimiento
empleo y bienestar provocaría el endeudamiento del país. Dije muchas veces que actuaríamos de manera responsable, mantendríamos el control de las variables macroeconómicas y no habría déficit público, es decir, no gastaríamos más de lo que recaudáramos. Se garantizaría la autonomía del Banco de México y se controlaría la inflación. En pocas palabras, habría un manejo técnico, no ideológico de la economía, porque la economía es algo que tiene que estar exenta de intervenciones, de intereses, ya sean ideológicos, ya sean de capitales, ya sean de cualquier corriente que comprometa el presupuesto del pueblo, para el pueblo y que proviene del pueblo. Además, sostuve que nuestra fórmula para financiar el desarrollo no requería la contratación de deuda pública ni de aumentar o crear nuevos impuestos. Nuestra propuesta para obtener recursos y financiar el desarrollo se sustentaba, como ahora, en 3 grandes decisiones. Oigamos. Primero, claro, sin impuestos. Combatir la corrupción. ¿O acaso creen ustedes que hoy no hay corrupción al detalle y al por mayor? Esperemos, averigüemos, veamos si se compran o no apartamentos en Miami, en Estados Unidos, en playas extranjeras. Averigüemos. No permitir que se robaran el presupuesto, que es dinero del pueblo. Siempre he sostenido que nada ha dañado más el país que la deshonestidad de los gobernantes. Nada ha dañado más el país que la deshonestidad de los gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad social y económica. Siempre he creído también que no solo hay que combatir la corrupción por razones de índole moral, sino también porque con ello te libran fondos para el desarrollo. Segundo, implementar una política de austeridad. No salir a pasear, a retratarse con criminales del mundo, neonazista, fascista, como el que dirige hoy y que ya le cumplió su periodo y está usurpando el poder en Ucrania, el Zelensky. A eso aspira el gobernante nuestro, Por eso se les olvida que la causa de la delincuencia no es solo porque un joven quiera meterse a delincuente, sino por la desigualdad social. Y lo primero que hay que atacar es la desigualdad social, no mandar a matar a los jóvenes para que no sean delincuentes. Hay mucha diferencia. Para lograr el propósito se reduciría el costo del gobierno para la sociedad. Teníamos bien estudiado cómo ahorrar 100,000 millones de pesos desde el primer año. Repito, en ninguna circunstancia, y menos en una situación de estancamiento económico, desempleo y empobrecimiento, los servidores públicos pueden disponer del presupuesto para obtener altos salarios, como sucede aquí, prestaciones, beneficios y comodidades. Por el contrario, esos recursos deben canalizarse a la atención de las necesidades apremiantes de la gente. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Tercero, terminar con los privilegios fiscales. En México se tenía una evasión fiscal de hasta 50%. Éramos uno de los países con más privilegios fiscales en el mundo, donde los ricos no pagan dinero, no pagan impuestos. Por ejemplo, los influyentes, los que estaban cerca de la Secretaría de Hacienda o de los Pinos, es decir, los cómplices, los compartes, los amigotes de los presidentes y los altos funcionarios, no pagaban impuestos y cuando los pagaban se los devolvían. Era una gran injusticia, pues
Los que sí aportaban sus contribuciones eran los integrantes de las clases medias. Esa clase media que va a ser golpeada ahora con un paquete de impuestos que va a imponer este gobierno. Con toda esa aberraciones políticas que sucedieron aquí y que obtuvieron una mayoría que todo el mundo hoy se lo pregunta, ¿pero de dónde? ¿Pero que cuándo? ¿Pero que con quién fue que obtuvieron la mayoría? No pagaban impuestos y cuando los pagaban se los devolvían. Era una gran injusticia, pues los que sí aportaban sus contribuciones eran los integrantes de las clases medias, los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, los profesionales y el pueblo raso, pero no los de arriba. Prometí que esto terminaría y con ello se fortalecería la hacienda pública y contaríamos con esto terminaría y con ello se fortalecería la hacienda pública y contaríamos con recursos suficientes para financiar el desarrollo del país. Según nuestros cálculos, evitando la evasión fiscal y terminando con los privilegios que significaban los regímenes especiales que las grandes corporaciones económicas y financieras íbamos a poder obtener desde el primer año de gobierno alrededor de 200.000 millones de pesos anuales de ingresos adicionales. Pero lo que se ha recaudado hoy en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no son 200.000. Son cientos y cientos de miles de millones que se han recaudado para favorecer el desarrollo del pueblo mexicano y de apoyar a la población, sobre todo dándole prioridad a los pobres. Como era inevitable, el proyecto alternativo de nación fue creando recelo entre quienes no aceptan ningún cambio en la vida pública del país, igual que aquí. No olvidemos que a pesar de los grandes y graves problemas nacionales y sobre todo de la crisis económica y de bienestar social que se padecía, el régimen de corrupción y privilegios era beneficio para una pequeña élite que se había enriquecido obscena y descaradamente al amparo del poder público, lo que sucede aquí. Aún con la cacareada salida del PRI de Los Pinos, de ese partido que engañó muchísimo durante muchísimo tiempo, decenas de años, al pueblo mexicano, a eso se refiere, a ese partido. Y la llegada de Fox, un usurpador de los derechos del pueblo mexicano para favorecer élite en México, siguió mandando una oligarquía con fachada de democracia, toda una dictadura a favor de grupos minoritarios. La alternancia fue una burda simulación. El trabajo de Fox y de Salinas consistió en unir al grupo de potentados en contra de nosotros. Ellos fueron los principales orquestadores de toda la campaña que desembocó en el fraude electoral. Fox siempre utilizó la investidura presidencial y los recursos del Estado para impedir por todos los medios que yo llegara a la presidencia de la República. Así puede suceder aquí, que por decenas y decenas, si no nos ponemos la ropa política de encarar a estas élites con gallardía y sacarla de la gobernanza, el PLD que cuente y diga que enclaustrado no se va a lograr alcanzar nueva vez a la gobernanza y que hombres de tanta estatura que tenemos, tanto en lo ideológico como en las capacidades para gobernar, no podrán hacer realidad porque nuestros dirigentes se han empecinado en someterse a un guión en el que desde fuera están dirigiendo o podrían dirigir al partido.
Ellos fueron los principales orquestadores de toda la campaña que desembocó en un fraude electoral. Fox siempre utilizó la investidura presidencial y los recursos del Estado para impedir por todos los medios que yo llegara a la presidencia de la República. De hecho, convirtió la residencia oficial de Los Pinos, que era la casa presidencial que ya no existe, solo convirtieron en un museo. El presidente vive en el palacio con su mujer y cuando termine se va para su casa a vivir y a descansar los últimos años de su vida. Impedir por todos los medios que yo llegara a la presidencia de la República. De hecho, convirtió la residencia oficial de Los Pinos en la casa de campaña del candidato de la derecha. Se dedicó desde este principio a fin a hacer el trabajo sucio en mi contra. Por ejemplo, en noviembre del 2005, le pidió al presidente del partido Verde Ecologista, Jorge Emilio González Martínez, que se uniera en coalición con el PAN y ayudara a Felipe Calderón porque yo representaba un peligro para México. Es decir, que Andrés Manuel López Obrador, el hombre que ha puesto grande a México, era un peligro. Imagínense cómo es que piensan las élites delincuenciales que se apoderan de todos los recursos de la población. El diálogo fue grabado por el propio González Martínez. En fin, es vergonzosa la manera en que Fox degradó de responsabilidad de jefe de Estado y se comportó como jefe de grupo o de camarilla. Si usted es jefe de Estado, no puede ser jefe de grupo. Tiene que gobernar con la población, para la población y para el usufructo de la población, de los resultados de su gobierno. Vamos a leer. Ya, me queda un poquitico aquí. Como decía, la presidencia alineó en nuestra contra la cúpula del sector empresarial. Los más importantes hombres de negocios vinculados al poder se unieron con diversas motivaciones para apoyar abiertamente al candidato de la derecha. En ello tuvieron una actuación muy destacada Gastón Azcárraga, Claudio X González, presidente y ex presidente respectivamente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Para que ustedes sepan por dónde que andan los hombres de negocios. La política no se puede comprometer con los hombres de negocios porque entonces tienen que gobernar para ellos. ¿Se entiende? Pero aquí no. Aquí tenemos muchos años gobernando para las élites. Bueno. El primero le había ayudado a Fox con recursos durante su campaña en el 2000 y en pago prácticamente le regaló la Compañía Mexicana de Aviación. La privatizó. Lo que quieren hacer con la Corporación Dominicana de Electricidad, volver a entregársela a un grupito de mafiosos. Alcalde fue uno de los traficantes de influencia más beneficiados del sexenio. Según la revista Expansión, ocupaba el lugar 55 entre los hombres más ricos de nuestro país y en los primeros años de gobierno espurio de Calderón saltó al 7º lugar. En cuanto a Claudio X González, había sido por muchos años presidente del consejo de la empresa Kimberly-Clark de México y fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari. Como es lógico, estos dos personajes siempre nos vieron con malos ojos y se dedicaron a hacer labor en el interior del gremio empresarial en contra de nosotros. ¿O no se le parece eso lo que sucede aquí? Que hombres que antes no tenían ni con caerse muertos, hoy son de los más grandes millonarios del Caribe y hasta de América Latina. También participaron en la campaña los presidentes de los organismos de segundo rango del sector empresarial. Cabe decir que la mayor parte de estas corporaciones, cámaras y consejos está representada por gerentes o empresarios que actúan como empleados de los grandes hombres de negocio. Desde este tiempo atrás están vinculados al PAN. Aquí es igual, aquí hay grandes empresarios, pero muy grandes, de 8 o 10 familias, que controlan a la mayoría de los empresarios que están por debajo de ellos. Ellos son los jefes económicos. Inclusive son los padrinos. Cabe decir que la mayor parte de los empleados de los grandes hombres de negocio y de este tiempo actúan como empleados de esos grandes hombres y están la mayoría vinculados al partido del PAN. Por ejemplo, antes de ser secretario de Gobernación, Carlos Abascal había sido presidente de la Conferencia Patronal de la República Mexicana.
Coparmex, y quien durante la campaña era representante de ese organismo, Alberto Núñez Esteban, se atrevió a decir en Mérida, Yucatán, que habían hecho la guerra sucia en mi contra, porque el futuro lo conquistan los audaces. La jornada 27 de octubre del 2006, ahí publicaron eso. A esta misma pandilla pertenece José Luis Bazarra González, el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, un panista de Chihuahua, vinculado a la histórica familia Terrazas, que se dedicó de tiempo completo a estancarnos y a atracarnos. No tenía compromiso con ninguno de esos oligarcas, ni los tiene. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ¿se parece a los de aquí? ¿O a la mayoría del presidente del mundo, incluyendo los de Estados Unidos? No, hombre, en Estados Unidos gobiernan las grandes corporaciones, que son los que quitan y ponen a los presidentes. Otro personaje que se empleó a fondo en contra de nosotros fue el banquero Roberto Hernández. Imagínate, los banqueros, que aquí han sido los grandes beneficiarios de los dineros de los trabajadores. Son los que manejan los fondos de los trabajadores en seguros, de asistencia. Hay una nueva seguridad social que está muy comprometida con los grandes empresarios banqueros de este país, que desde Hipólito a la fecha hay contubenios. ¿Pero en qué hay contubenios? Pueden repartirse los beneficios que dejan esas labores que generan la masa multimillonaria de dinero que tienen los trabajadores, que se lo tienen en fondos de pensiones y que lo administran ellos. Uno de los traficantes de influencia más beneficiados de la política económica neoliberal es Roberto Hernández, jefe de un banco. En esta historia todos tienen nombre y apellido. El hombre no le tiembla el pulso. No podemos referirnos a cada uno de los perjudicados, porque esos son millones, pero sí a los beneficiados, que han sido muy pocos. Este es el caso de Roberto Hernández, quien antes se dedicaba a la especulación financiera en el gobierno de Salinas a raíz de la privatización de los bancos. De la noche a la mañana apareció como el principal accionista de Banamex, la asociación de bancos que hay en México. Oigas. Bueno, yo recuerdo de un compañero que ni ingeniero es, él creo que es administrador de empresas, se graduó en la Ucamaima, hijo de familia de renombre, y le dijo, bueno, presidente, cuando ganó uno de ellos, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Le dice, tú vas a ser contratista del Estado. Bueno, pues ya hoy día el hombre es uno de los personajes más ricos que hay en este país. ¿Se entiende? Bueno, desde entonces Roberto Hernández tuvo mucha influencia política. Primero apoyaba al PRI, en el 94 aportó $3 millones a la campaña de ese partido, como aparece en el estado de cuenta de fideicomiso del Comité Ejecutivo Nacional de PRI y Banca Cremi en el periodo 26 de julio del 93 al 29 de octubre del 94. Es necesario recordar que en víspera de las elecciones presidenciales del 94 declaró, si pierde el PRI, la fuga de capitales alcanzará $50,000 millones. Se irán a las nubes las tasas de interés, se restringirá el crédito bancario y se profundizará el desempleo. En efecto, todo eso pasó, pero no porque haya perdido el PRI, sino por la crisis que ocasionaron el saqueo y el desbarajuste financiero durante el salinismo, los gobiernos de Salinas. Lo inaudito es que a pesar de la crisis de diciembre del 94 que dejó sin patrimonio y afectó a millones de mexicanos, Roberto Hernández, en vez de salir perjudicado, se benefició, cayó parado. Fue uno de los banqueros rescatados en demasía por el FOBAPROA y conservó el FOBAPROA, es una entidad que tiene que ver con la finanza en México, la finanza pública, y conservó la propiedad del banco. En ese caso, no podría aplicarse la máxima de Keynes.
según la cual un buen banquero no es aquel que prevé el peligro y lo evita, sino aquel que cuando está arruinado, lo está de una manera convencional y ortodoxa, junto con todos sus colegas, para que así nadie pueda echarle la culpa. Es decir, que se vea en el grupo, que no fue por perverso. Por eso, sostengo que estos personajes en sentido estricto no son empresarios o banqueros, sino traficantes de influencias. La historia de Roberto Hernández no termina aquí en la campaña del 2000, además de apoyar al candidato del PRI con mucho olfato y oportunismo. También aportó a la campaña de Fox, que había estudiado con él. De modo que eran canchanchanes, ya lo saben, eran canchanchanes, ya estudiaron juntos. Se conocían, eran de las élites. Y apoyó a la campaña de Fox, que había estudiado con él. De modo que al integrar el nuevo gobierno, Fox, por recomendación, puso en la Secretaría de Hacienda a Francisco Gil Díaz, que había sido secretario de esa dependencia durante el gobierno de Salinas y posteriormente se había convertido en director de Avantel, una de las empresas del banquero. No es extraño, es decir, que los funcionarios que colocan son los que corresponden a los intereses de los grandes empresarios. No crean que es porque tengan una carrera dedicada al bien social, desde una formación científica del intelecto para servirle a su pueblo. No. A lo que más se han comprometido con esos intereses para enriquecerse cada día más. No como ha seleccionado la presidenta nueva de México, Claudia, que todo su equipo y todos sus ministros, el que menos tiene un doctorado científico, el que menos conocimiento tiene. ¿Quién había estudiado con él? Bueno, fue por sus recomendaciones, puso en la secretaría, por las recomendaciones del banquero, en Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien había sido secretario de esa dependencia durante el gobierno de Salinas y posteriormente se había convertido en director de Avantel, una de las empresas del banquero. No es extraño que el primer gran negocio turbio realizado en la administración foxista haya sido precisamente la venta de Banamex o Citigroup. El banco del que Roberto Hernández era el principal accionista fue vendido en $12,000 millones sin pagar un centavo de impuestos. No ladronazos. Este tipo de operaciones no se da en ningún lugar del mundo. Lo subrayo porque los defensores del modelo neoliberal son muy dados a utilizar el discurso demagógico de la legalidad. Bueno, ahí estaba el que fue presidente 3 veces aquí, que quiere volver a ser presidente y que es una obsesión que tiene, es un megalómano, a una entidad en Inglaterra donde forman a los nuevos neoliberales. Parece que fue a comprometerse porque él piensa que en el 28 va a ser el próximo presidente. El libre comercio, la competencia, las mejores prácticas y los más altos estándares internacionales, siempre y cuando, claro está, sean ellos los beneficiados. Además, al mismo tiempo que a Hernández se le condonaban $3,000 millones de impuestos, porque eso en lo que era lo que debía pagar. Fox también estaba proponiendo, a partir de una recomendación de su secretario de Hacienda, el ex empleado de Roberto Hernández, que todos los mexicanos pagaran IVA en alimentos y medicamentos. Es decir, que pagaran impuestos, como lo que van a poner aquí ahora, en complicidad. Como es obvio, a Roberto Hernández, por más que ustedes lo oigan pataleando y patinando, pero el jefe no ha dicho nada. El jefe sabe en lo que está. El jefe de la justicia, del Ministerio de Justicia de este país, hoy, no se sabe, mañana
de que será jefe. Como es obvio, a Roberto Hernández le convenía que nosotros ganáramos no le convenía que nosotros ganáramos la presidencia de la República. Ya del desafuero, en una reunión con sus socios, sugería que se debía actuar en mi contra sin contemplaciones, que cuando mucho habría 1 o 2 meses de protestas callejeras y que él ni siquiera estaría en el país porque pensaba permanecer una buena temporada en el extranjero. Ese señor, durante la campaña me encontré con él en una reunión del Consejo de Administración de Televisa, es decir, López Obrador se encontró con él. Me invitaron y acepté participar en un encuentro llevado a cabo en Valle de Bravo. En esa reunión expliqué por qué se debía cambiar la política económica en curso y argumenté sobre la necesidad de una renovación del gabinete de la vida pública. Les hablé con franqueza porque no utilizo un doble discurso. No me gusta dorar la píldora a nadie. Lo que digo en un meeting ante la gente es lo mismo que sostengo en una entrevista en medios de comunicación o lo que comento en ese tipo de reuniones. Antes, por ejemplo, había estado con inversionistas estadounidenses y cuando me preguntaron sobre la privatización del petróleo, externé que bajo ninguna modalidad iba a permitir la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. A los empresarios norteamericanos les dijo Andrés López Obrador que con la riqueza de México no se juega, eso es del pueblo mexicano. Lo cierto es que, ya estamos casi terminando, lo cierto es que algunos de los participantes en el encuentro del Valle de Bravo les sorprendió la franqueza con la que expresé mi posición, porque pensaban que como estaba en campaña iba a utilizar un lenguaje ambiguo. Recuerdo que uno de los pseudos empresarios más beligerantes fue el hijo de Claudio X González, quien desde entonces y hasta nuestros días vive conspirando en contra nuestra, con dinero del gobierno de Estados Unidos y vínculos con funcionarios de ese país. Roberto Hernández tomó la palabra para declararme sobre mis cuestionamientos por el asunto de la venta de Banamex. Sostuvo que todo se había hecho de manera legal. Yo le contesté que, aún aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que fuera legal, a todas luces había sido una inmoralidad no pagar los impuestos por la venta del banco. Pero hay que aclarar que tampoco fue legal. Es producto del más descarado influyentismo. Eso es algo terrible, el influyentismo, porque el influyentismo es cuando usted ha dado dinero para que alguien sea juez, el juez tiene que departir para usted. Pero hay que aclarar que tampoco fue legal. Es producto del más descarado influyentismo. De manera expedita, 5 dependencias del gobierno federal autorizaron la compra-venta y se aparentó que la operación se llevaba a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores para no pagar impuestos. Hay que tomar en cuenta que existía un ordenamiento legal que exentaba, es decir, lo libraba del pago de impuestos a esos sectores que no obtenían ganancias en la compraventa de acciones de las empresas que cotizaban en la bolsa. Sin embargo, Citigroup no cumplía con este requisito porque sencillamente no cotizaba en la bolsa. Fue una tranza, como se comprenderá. Después de este rápido intercambio de puntos de vista en Valle del Bravo, Roberto Hernández, además de dar dinero a Felipe Calderón, hizo campaña en contra de nosotros por todos lados. Un dato adicional: este banquero es muy amigo de la maestra Elbester Gordillo. A fin de cuentas, la que le sirvió a todos esos sectores, desde la educación, forman parte de lo mismo. Es como una hermandad. Se apoyan y defienden mutuamente. En agosto del 2003, los enemigos que la maestra tenía en el PRI difundieron una conversación telefónica realizada en junio de ese año de ella, cuando la maestra estaba a punto de ser coordinadora del grupo parlamentario de ese partido en la Cámara de Diputados, en la cual el banquero le decía desde Londres que era necesario impulsar las llamadas reformas estructurales, el neoliberalismo, lo que argumentan
los que están gobernando hoy. Bien, los que gobernaron ayer también lo argumentaban. Claro, había menos compromiso, es la verdad. Y se distanció bastante. Danilo, muestra de ello es la construcción de la planta eléctrica de Catalina. No accedió a la presión de los sectores de poder en el orden económico. O sea, privatizar la industria eléctrica y el petróleo. Aquí un fragmento. Elba Ester Gordillo, muy entusiasmada, reuniéndonos con algunos actores para ver sobre lo hacendario, sobre la reforma energética, que ya ves que está ahí muy en la discusión. Nos hemos reunido con Barrio, entre otras cosas. Amén de saludarle, manifestarte una vez más, como siempre, mi cariño, mi reconocimiento. Roberto Hernández. ¡Ah! ¡Qué linda! Le dice Roberto Hernández, el jefe de ella. Porque están habiendo reuniones con empresarios, con banqueros, con una serie de gentes para ir ideando qué vamos a hacer. Estaban planificando. Ahí planifican. En días pasados, la comida fue en casa de Francisco Barrio. Estuvieron algunas personalidades como Carlos Slim, el dueño de una gran empresa que hay en este país, Federico Reyes Heroles. Ya te imaginarás, dice, y a mí me toca el 24, me toca la cena. Oye, dice él, ¿por qué no invitas a Alfredo Harp? Hello. Alfredo Harp, ¿cómo no? Invítalo, le va a dar mucho gusto, dice él, porque yo no estoy pensando en regresar hasta el año que entra. Dice ese magnate que está viviendo en Inglaterra, con los recursos que se llevó de México. Estoy de acuerdo, nada más que quiero que sepas que en todos los actos que hago y realizo, estás presente. Sí, él era el jefe. Bueno, oye, te decía, fíjate, que lo de la reforma es muy importante. Hay que hacer la reforma para privatizar todo lo que queda en México, como aquí. Tú estarás más al tanto. Pero ahora que yo estoy viviendo aquí en Londres, los problemas de la falta de haber tomado a tiempo las reformas en toda Europa, especialmente las laborales, ya está creando un problema. Así que hay que andar rápido con eso. Que ya en Europa hubo problemas porque perdieron tiempo. Pero oigan, especialmente las laborales, ya está creando un problema. O ya a Francia la tienen parada los sindicatos ahora, aunque el gobierno ya se fajó y va para adelante, ¿verdad? Pero yo creo que la reforma, sobre todo la fiscal, impuestos, es lo primero. Le dice el jefe a esa ministra, impuestos. La laboral, no, la laboral no tanto. Mira, yo te diría que son impuestos y la parte enérgica, energética. La laboral no tanto, mira, le dice, yo diría que son impuestos y la parte energética. Ajá, muy bien. Y yo creo que con esas dos que sacáramos adelante, ¿verdad? Le pregunta a ella. Y yo creo que va a haber una ventana a finales de año, en el último trimestre, que se pudieran poner de acuerdo. Lo dejamos hasta ahí, esa parte, para que vean el contubernio de los ministros que lámparas de la política se enriquecen y tienen subalternos como ministros. Por eso no vayan a creer que un ministro aquí
el único jefe es el presidente. No, tienen otros. Claro, tienen que hilar fino porque tienen que despachar con el primero y con los primeros de los primeros que están encima, que son los dueños de los grandes capitales. Bueno, no crean que es mucho tiempo, porque es muy sustancioso esto, y así ustedes se hacen una idea de cómo es que manejan los políticos, las grandes corporaciones que manejan la masa monetaria en el mundo, para quitar y poner y hacerle la vida imposible a personas que están decididas y determinadas a hacer el bien común. Han tratado de desacreditar a Andrés Manuel López Obrador. No han podido. Hasta de narcopresidente lo han acusado. No han podido. Ni el imperio, ni los oligarcas mexicanos, ni los enemigos de los derechos de los pueblos. Aunémonos nosotros, veamos hacia el futuro y construyamos un mejor porvenir. Nos veremos mañana, donde haremos una gran entrevista al ingeniero Alfredo Oquendo sobre lo necesario que hay que hacer para que haya progreso en un país, de lo que está pasando en el mundo y de lo que puede venir a la humanidad. Hasta mañana. Muchas gracias.